¿Qué pasa, ingenieros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Miren, en este video, en el anterior, el primer video que se hizo acerca de este proyecto que están viendo aquí, todavía lo tenemos. Se habló un poco de la etapa del levantamiento, si me doy a entender, y todavía faltan las demás etapas para hacer un buen proyecto, ¿sí? Un buen proyecto de fabricación de esta pieza. Entonces, vale, quédate en el video y comparte. Ingenieros, diseñadores, ya nos encontramos aquí. Las 5 etapas que yo considero para un buen diseño de un producto o al final un proyecto en sí, desde la etapa de adquisición, ¿ok? Del proyecto, es decir, en la parte de ventas, hasta su parte de almacén y embarques, llevarla hacia el cliente aprueba, ahora sí, las muestras que se fabrican para posteriormente llegar a una producción, ¿ok? Entonces, en la primera etapa que yo considero clave para la parte de ingeniería o más en específico donde yo me estoy desarrollando o donde yo me desarrollo y me desenvuelvo es, tengo interacción nuevamente con todas las áreas, ¿sí? Conozco todas las áreas, desde mi departamento conozco el flujo entero, desde que nace el concepto de la pieza hasta que termina su fabricación y a veces cuando se sube a un sistema que es el ERP, como lo conocen, donde está la materia prima, el concepto de cuántas piezas se van a fabricar, etcétera. Es un concentrado donde está el plan de trabajo para producción, ¿ok? Entonces, primer punto que yo considero es, lo van a ver aquí en sus pantallas, es conocer el flujo de trabajo desde su requisición, es decir, de la primera etapa donde ventas está tratando de llegar al cliente, ¿sí? Hasta embarques, hasta que llega al cliente y satisface a nuestro cliente, ¿ok? En mis diseños que yo he realizado, me he encontrado que, espero no suene extraño o alguna vez a ustedes mismos les ha ocurrido, es que el cliente no siempre tiene la razón, pero em, suele pasar, suele equivocar, o sea, todas las personas de tanto de las áreas de ingeniería de diseño del cliente o en cualquier otro lado, pues somos humanos, ¿no? Nos equivocamos en unos planos. A veces pues, ellos quieren cotizar, mandan su dibujo y algún momento que yo empiezo a analizar, a deshebrar, ¿ok? Lo que son las cotas críticas, qué tipo de tratamiento lleva, las cotas en general, sus tolerancias, sus restricciones que puede llevar, sus datums, ¿sí? Y yo automáticamente empiezo a recrear en mi mente lo que es crear la pieza en su fabricación, ¿ok? O sea, cómo la voy a fabricar, no nada más cómo la voy a dibujar. O sea, creo que una etapa muy temprana de la gente que sale de ingeniería, sí, pues son muy buenos a lo mejor dibujando y diseñando, o a lo mejor todavía les cuesta, pero uno que ya está en la industria, ya esto es lo más común, sí, dibujar y diseñar. Creo que eso es lo normal, o sea, debes de aprender a saber dibujar estas piezas, ¿no? ¿Cómo vas a empezar a hacerla? Pero la parte de ingeniería es los procesos que debe de llevar esta pieza y entonces yo en mi mente empiezo a decir, ¿cómo la voy a sujetar? ¿Cómo la voy a empezar a fabricar? Si de este lado o de este lado, si sale en un solo torneado, en un torno suizo, pues automáticamente toda la pieza se fabricaría en un solo torneado y solo me quedaría lo que es el fresado. O nos vamos a un torno suizo, pero con cuarto eje a lo mejor y ya sale en una sola pieza, ¿no? Completa así, literalmente, ¿no? Pero pues esa es otra etapa que les voy a platicar más adelante, donde producción también debe llevar sus ajustes en campo. Es muy diferente como uno, atrás de un escritorio, por así decirlo, empieza a analizar lo que es la pieza, el dibujo del cliente,
En específico, este no es de un cliente, es una refacción. Entonces, está ahora sí en la descripción todo lo que vayamos realizando de estas etapas de proceso. Se los comparto debajo para que se estén familiarizando, perdón, en el concepto de etapas de ingeniería, cómo desarrollar este proyecto o a cualquier proyecto que a ustedes les interese. ¿Ok? Yo estaba hablando ahorita en específico con el cliente. Si esta pieza fuese una pieza del cliente. Entonces, en primera etapa, en primera instancia, es hacer una junta entre todos los departamentos para que también cada departamento se involucre y consiga esa información, porque luego la información no llega ya cuando te dicen, fabrícame esta pieza, entonces todo el mundo empieza a correr y a moverse y eso es una mala planeación desde ahí, ¿ok? Entonces, yo como ingeniería o ustedes como ingeniería al final y al cabo deben de prestar sus servicios, por así decirlo, dentro de la industria a todas las áreas que requieran un dibujo o algo asistido en un 3D, algún concepto de ingeniería que requiera la parte de producción, calidad. Sin dudamente, yo cada rato estoy en contacto con calidad para instrumentos, para cómo medir. O sea, no es mi, ¿cómo les diré? No es mi departamento involucrarme en las demás áreas o no es mi tarea fundamental, pero la etapa uno que les comento es conocer el flujo de su pieza desde que este, se adquiere la cotización, la fabricación, todas esas etapas son fundamentales en la parte para mí como ingeniería conocer porque yo puedo ya como intuir dónde puede estar el problema, si puede estar antes o después, o en sí es la bolita que se pasa tanto calidad como producción, porque así son, ¿no? Se pasan una bolita y si tú no tienes firme que tú estás haciéndolo mal, rara vez vas a encontrar el problema, vas a empezar a descubrir, a hacer juntas que pierden el tiempo totalmente, las 8DS, y entonces empiezas a buscar cuál fue el problema y a lo mejor pues rara vez es un plano de ingeniería que te diga, no, es que aquí el plano pues dice que es de 10 a 15 y pues estamos en el máximo, ¿no? ¿No? Y entonces, pues ahí estamos en el máximo, pero las piezas en el máximo a la hora se dilataron por dicho caso, o calidad no supo medir, o nada más midió una, no fue el 100%, y etcétera, ¿no? Empiezas a ver el ciclo de repetición en toda la industria que ya conocemos y pues es como estresante en un punto de, pues es que nada más ya está el dibujo, ¿no? O sea, ya tienes el dibujo de cómo se va a fabricar, síguelo. Producción, fabrícalo nada más. Calidad, libéralo conforme al plano que tengo, ¿no? Y ese es lo más sencillo que le puedes decir a ellos. Pero pues entra en que a lo mejor todavía no considero esto, pero los operadores no son tan hábiles. El gerente de producción o el jefe de producción, pues deja estar produciendo las piezas. Calidad nada más va, ¿cómo se dice? Midiendo o tomando muestras en algunos tiempos de algunas piezas y pues al final sale un lote muy defectuoso. Entonces, desde ahí pues ya hubo una mala comunicación entre todos, una mal revisión, ¿ok? Y bueno, en resumen de todo esto, en todo esto que les considero es por qué deben de conocer en sí las etapas de proceso. En primera, yo porque tengo que hacer el diagrama de flujo, o sea, el diagrama de flujo de cómo se va a hacer esta pieza. Obviamente no pongo el diagrama de cómo se cotizó, cuál fue la orden de compra, etcétera. No pongo todo eso, pero es bueno conocer todo el proyecto, ¿vale? Les voy a mostrar aquí en pantalla lo que es un diagrama de flujo de cómo lo hago, cómo se realiza. Obviamente lo dejo en la descripción claramente. Este es un diagrama de flujo. Sí, si vemos aquí, de este lado, del lado derecho, se ven las operaciones que es 10, 20, 30, 40, así se va sucesivamente. Las punto uno, punto 2 son etapas dentro de esta misma proceso, ¿sí? Entonces, vamos a leer la primera y ustedes van y revisan y si tienen alguna pregunta, déjenlo en el comentario para ver cómo trabajan ustedes, si el diagrama que les muestro es igual o parecido al que ustedes realizan, pues dejen su comentario, por favor. Entonces, 10 punto, bueno, perdón, operación 10
vamos a ver, es inspección de materia prima Steel 303. ¿Ok? Es un inoxidable. Esa es la primera etapa. ¿Ok? Saber qué materia prima nos solicita el cliente para fabricar la pieza del dibujo. ¿Sí? Esto lo manda ingeniería igualmente hacia compras, diciéndole necesitamos ese tipo de material. Obviamente también hablándolo con producción, porque producción sabe un poquito más en qué máquina puede desarrollar este proyecto o en qué máquina está disponible, cosa que yo no lo tengo al 100%, ¿no? O sea, yo puedo decir, esta se puede hacer en una máquina de torno suizo, pero si él no tiene una máquina disponible de esa manera, va a pedir un material un poco más grande o un poco más chico, de acuerdo al diámetro o el blank que debe tener el material del cliente o de la pieza que se va a fabricar. ¿Ok? La salida, aquí en pantalla tenemos salida, inspección de la materia prima. Obviamente, después de que entre, aquí son inputs, outputs. Inputs es recepción de la materia. Llega, se descarga el material y la salida de esta etapa es su inspección. Es decir, tu hoja del material, donde viene todo su data sheet de acuerdo al proveedor. Es aquí donde lo revisa lo que es inspección. ¿Ok? 10.1 viene de almacén. Se va a almacén la materia que ingresó. ¿Ok? Almacén de materia prima, inspección de materia prima. Es decir, la entrada pues es la salida del anterior proceso y la salida, outputs, es almacén, como aquí lo indica. ¿Ok? 10.2 es transporte de la materia prima. Es decir, se carga la materia prima en el transporte de la máquina. Es decir, si tienen algún tipo de pallets, de montacargas, se carga el material, ¿ok? Y se descarga cerca del proceso, porque vas al almacén, recoges la materia que se requiere para el proceso o por la cantidad o volumen que debe de tener producción, entonces vas por esa materia. Si lleva un proceso de corte, pues se tiene que ir a ese proceso de corte o directamente a la máquina donde se va a producir el desbaste o la fabricación total de la pieza, ¿ok? Esas son las etapas que se colocaron en la primera 10, 10.1 y 10.2. Obviamente, si seguimos leyendo esto, se va a hacer muy largo el video. Y viene una segunda hoja que es el proceso completo hasta inspección. ¿Ok? Entonces, esa es la primera etapa. El video se hizo un poco largo, pero entendiendo el concepto de la primera etapa para unas buenas prácticas de diseño es conocer cómo involucras en todas las áreas tu propio departamento, cómo los ayudas, si a lo mejor un tip así muy, muy en específico que no lo hacen los diseñadores es que luego a la hora de colocar un dibujo como el que tenemos aquí, no se tienen en cuenta las tolerancias, ponen unas tolerancias muy, muy inusuales, ¿no? O sea, a lo mejor esta pieza nunca va a tener un contacto externo, entonces, ¿para qué le pones una tolerancia tan cerrada a las cotas externas de la pieza si sirven nada más para sentar o no tienen un juego mecánico y ponen tolerancias como de 0,002 milésimas de pulgada? Entonces, lo que estás obligando es que calidad tenga instrumentos súper calibrados para esos 4 últimos dígitos, si a lo mejor esa tolerancia es más o menos 0,01, sí, de milésima de pulgada, perdón. Pero aquí entra el concepto. Esa es la forma de apoyar también a las demás áreas. Uno interpretando o tratando de ayudar que no se tarden mucho las demás áreas en hacer sus procesos, ¿sí? No soy ingeniero de proyectos, o sea, de nuevos proyectos, pero sí estoy siempre al tanto de las etapas desde que inicia hasta que termina para ver en dónde puedo apoyar a estas diferentes áreas, ¿ok? Ese es el tip que les puedo decir. Desarrolle bien sus proyectos, ingenieros. Voy a hacer un segundo video. Sí, creo que están en desorden el video. El primer video fue del levantamiento, ¿ok? Vean ese primer video. Les dejo aquí en la descripción y en la parte superior la etiqueta para ir al primer video, que es el levantamiento de estas piezas. En sí ya tenemos el levantamiento. Este segundo video es la parte de conocer lo que es el diagrama de flujo o conocer el flujo de trabajo desde que inicia el proyecto hasta que termina. Ese es el concepto de este video. El tercer video, por así decirlo, es lo que voy a llamar como parte de calidad o como calidad
con sus instrumentos nos ayuda a definir un buen dibujo de proceso de fabricación, porque son cotas que no podemos tomar nada más con un vernier, sino debemos tomar y tener otros instrumentos necesarios como CMMs, contours, comparadores, carátulas, rugosímetros, etcétera, que ellos tienen a su disposición y nos van a poder apoyar para definir bien nuestra pieza y tener nuestro dibujo correctamente. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video. Quédense, vean los demás videos, entiendan los conceptos en general, organicen sus ideas, entiendan que en resumen el conocimiento solo se adquiere compartiéndolo. Sí, o sea, una persona puede ser inteligente y muy buena en aprender cualquier concepto, pero el conocimiento se adquiere cuando lo compartes con alguien más. Entonces, compartan este video, suscríbanse y denle like.